70 semanas, semanas 28, día 5, miércoles 20 de septiembre de 2023. ¿Quién dice la verdad? Aclarando tu mente en medio de un mar de religiones, filosofías, mentalismo, ateísmo, materialismo y toda clase de doctrina, pensamientos y acciones espirituales en medio de ese caos mundial donde está en juego tu vida y tu bienestar. Hoy es un buen día para conocer la verdad, la única verdad. Es importante que escuches y analices este mensaje completo, porque te voy a testificar mi experiencia personal, por lo cual me da cierta autoridad para ayudarte a entender presentes o futuras confusiones. Mi nombre es Víctor de los Santos Alemañi, nacido en República Dominicana, criado en Puerto Rico y Estados Unidos. Mi madre era una devota católica que adoraba a la Virgen María y algunos santos católicos. Mi padre indiferente a toda religión. Desde muy niño mi madre trató de inculcarme la doctrina católica, pero a pesar de ser niño había algo que me hacía rechazar toda doctrina católica, en especial la adoración o veneración a santos o vírgenes. Pasé la experiencia de que me dijeran el pasado, el presente y el futuro a través de la interpretación de las cartas, la taza de café y hasta las palmas de mis manos. Eso lo encontraba entretenido e interesante. A nivel inconsciente y consciente, creía lo que me convenía. Pasaron los años y experimenté con los Rosacruces y su doctrina y filosofía. Pero me cansé de eso. Los contacté a ellos por medio de un anuncio en el periódico. Compartí con personas que creían en el budismo. Al ver sus creencias me llegué a burlar del barrigón que es símbolo de esa religión. Tampoco me convenció. Me uní a un grupo de personas que practicaban el espiritismo. Vi cómo eran poseídos por espíritus, oí lo que decían y lo que hacían. Este grupo se autodenominaba buscadores de la verdad. Yo era demasiado curioso y preguntón, y me impusieron como castigo para que me callara la boca, que leyera la Biblia completa y luego podía hablar en el grupo. Comencé a leer 2 Biblias a la vez, Reina Valera 1960 y la Biblia Católica Alberto y Nácar Columbia. Esto provocó grandes preguntas como el no hacer imagen o adorar imágenes. Y recuerdo que en la reunión del grupo pregunté, ustedes me mandaron a leer la Biblia. Y leí en la Biblia que prohíbe hacer imagen para adorar o venerar. Entonces, ¿qué es esa estatua de ese santo aquí en esta mesa? Eso es complicado de explicar. Ustedes explíquenme en eso. ¿Es problema mío si los entiendo o no los entiendo? El caso es que me votaron del grupo por insolente y ofender a los espíritus. En otra ocasión participé de una secta llamada Dianética o Cienciología. Este grupo logra salirse del cuerpo, limpiar los traumas del pasado, trascender espiritualmente y conlleva una serie de estudios y prácticas mentalistas. Compartí con ateos. Este grupo sí que es contradictorio en lo que dicen. Los dejé por desajustados mentales en temas de religión.
Tomé clase con los testigos de Jehová y esto me causó confusión y cierta amargura de espíritu. Sin saber qué y por qué rechacé esa doctrina. Y hasta he tenido familiares que son testigos de Jehová y tuve que imponer el amor de familia por encima de las prohibiciones de esta secta religiosa. También participé con los adventistas del séptimo día. Aquí sentí que algo no estaba bien, lo vi muy religioso y por otra parte confuso. Cuando tenía 16 a 17 años de edad, me encontré con unos misioneros mormones, los cuales me hablaron. Entre las cosas que me dijeron fue: para nosotros es permitido tener hasta 7 mujeres, pero en la octava ya es pecado. Yo pensé inmediatamente, esta gente me simpatizan, voy a llevarlos y compartir con ellos. Yo me conformo con traerme 3 mujeres para mí. Esto está bueno. Actualmente, año 2023, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, fundado por Joseph Smith, año 1830, Iglesia Mormona, es una que tiene la apariencia de ser fundada en la verdad de Jesucristo, pero tiene unos fundamentos y creencias que son inventos de hombre. Tienen miles de misioneros, predican amor y salvación, pero con una manera extraña, contradiciendo la misma Biblia que ellos predican. Adicionalmente, tienen su propio libro sagrado creado por una supuesta revelación divina. Tenemos en Colombia la iglesia llamada Iglesia Unida de Colombia. Esta iglesia tiene casi toda la verdad de Dios. En resumen, ellos son Jesús solo. Para ellos el Espíritu Santo es Jesús y el Padre es Jesús. Adicionalmente a las malas interpretaciones bíblicas, aplican normas de hombres que varían entre ellos mismos, cuyas normas se salen del parámetro bíblico. Están las iglesias evangélicas. A pesar que tienen la verdad, han surgido una cantidad grande de variaciones que en la práctica lo convierte en otras religiones. Unos son extremistas y predican más de la apariencia externa que de la vida consagrada al Señor. Otros grupos son liberales con la apariencia externa, pero poco centrado en la salvación del alma. Dentro de los evangélicos han salido lo que en mi opinión personal yo llamo santos disparates, como es la religión mita en Puerto Rico. Por otra parte, dialogué con árabes musulmanes en Puerto Rico y ellos creen todavía lo que la misma Biblia dice, y te cito lo que pasó luego de resucitar Jesús de la tumba. Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como les había sido instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Una señora árabe musulmana en Caguas, Puerto Rico, me dijo: los cristianos creen que Jesús resucitó. La verdad es que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. Yo te invito a que leas el Corán. El Islam como religión y el Corán como su libro sagrado, estudié el asunto. Un hombre supuestamente recibió una revelación y la esposa de este hombre fue su promotora y surgió
el libro que consideran sagrado para el Islam y los musulmanes, el Corán. Testifico, yo comencé a leer el Corán y mientras leía página por página sentí un gran malestar, un rechazo. Recuerdo que hasta en un momento dado me dio una especie de náuseas. Me sentí triste por tanta gente engañada que juran tener la verdad. Seguir analizando este tema es demasiado estéril. Con esto basta. Se dice que hay más de 4.000 religiones en el mundo, incluyendo el comunismo ateo. Este relato que he narrado es un breve resumen de todo lo que he visto a lo largo de toda mi vida. Pero en el año 1989, en Caguas, Puerto Rico, tuve una experiencia personal con Jesucristo y su Espíritu Santo fue sobre mí. Fue algo impactante. Se me abrieron los ojos espirituales. Llegó a mi vida lo que quizás estaba esperando o buscando desde niño. Ahí empecé un proceso de entender la única verdad del Dios verdadero, de Jesucristo, tener una experiencia con la persona del Espíritu Santo. En este proceso encontré muchos tropiezos espirituales de conceptos e ideas que chocan con lo profundo y santo del Señor. A veces me llegué a turbar, pero luego todo se fue aclarando. Te voy a presentar la verdad bíblica. Jesús dijo en Mateo 24, 4 al 5 y 23 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. Tenemos en la República de China una religión que dice que ahora Jesucristo es una mujer. Por otra parte, Lisbeth García, la viuda de José Luis de Jesús Miranda, de la Iglesia Creciendo en Gracia, ahora dice que ella es Jesucristo. Esto es, que ya no es Cristo, sino Crista. ¡Qué locura! En Timoteo 4:1 nos advierte aquí y ahora. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Alto ahí. ¿Por qué pasan estas cosas? Tanta gente engañada. ¿Cómo saber la verdad? Es necesario hacer un alto en tu vida. Cada cual tiene información aprendida desde que comenzó a entender, a caminar, a hablar, a tener conciencia de su existencia. Muchas de esas informaciones en temas espirituales son erradas, otras son verdaderas. Entonces es momento de entender que el creador de todas las cosas, que el que hizo la boca habla, el que hizo el oído oye y aún más. El mismo Señor se revela al hombre para que no tenga excusa. Esto lo revela el apóstol Pablo en Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este momento, haciendo un llamado a la reflexión a todas las religiones y sectas, deben entender que solo existe una verdad, pero cada cual cree tener la verdad que es diferente a la verdad del otro.
Viene a mi memoria en este momento el profeta Jeremías, que el mismo Señor le dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto significa que si clamas, pides de corazón, con sinceridad, sin prejuicio de forzar una respuesta acomodada a tu pensamiento, sino una respuesta sincera, la respuesta la obtendrás en forma clara, de modo que no tengas dudas. Pero muchos se han desviado de la verdad del Señor, teniendo mucho conocimiento, pero no viviendo lo que predican. Enseñando palabra de Dios, pero no la viven. No hacen el esfuerzo por hacer lo que la palabra dice. Esto ha enfriado el amor de muchos, ha provocado que sean sabios en su propia opinión, maltratando de palabras a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Esto es, se han enfriado, están faltos de unción y gracia divina, se están secando. Pero la buena noticia es que pueden recapacitar, hacer lo mismo que cualquier falsa doctrina, ir a la presencia del Creador de todas las cosas. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién dice la verdad? ¿A quién creerle? Mi testimonio puede ser parte de tu respuesta. Ya llevo 34 años en el Evangelio de Jesucristo. He fallado, he tenido bajas y altas, he pasado por confusiones, pero el Señor me ha sostenido, me ha enseñado, me he dispuesto a ser sensible a su presencia y al Espíritu Santo. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Algo que he aprendido, a respetar las creencias de los demás. Mi labor es dar testimonio, enseñar la única verdad de Dios, comprender a los que están confundidos, no rechazar a las personas por sus creencias, sino brindarle amor y hacer un esfuerzo por dar buenos frutos. No es lo que se dice lo más efectivo, sino lo que uno hace de lo que uno dice. Esto es, un comportamiento agradable ante el Señor, sin ser fanático, religioso o extremista. Con todo esto, me da tristeza ver cómo hay tantas personas en una doctrina o secta de error y se creen que tienen la verdad, que no investigan, no escudriñan, sino que ciegamente siguen escrituras y mandamientos de hombres que no han tenido un encuentro verdadero con el Señor. Tengo que advertirle que hay muchos falsos que hacen ciertos milagros, tienen filosofía bonita, guían a adorar o confiar en seres o personas, y todo esto es camino de perdición. ¿Y cómo puedo terminar este mensaje de reflexión sin extender un mar de explicaciones? Te cito lo que testifica el apóstol Juan en Juan 1, 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Te repito el versículo 13. De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Jesús preguntó a sus discípulos, Mateo 16, 15 al 17, y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Repito esto para tu beneficio.
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie te ama como el Padre, nadie te ama como Jesucristo el Señor. Espere el próximo mensaje. Escapa por tu vida. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Solo Jesucristo salva.